y otro palo aquí abajo. Cierro Ajá. aquí. Pongo esto aquí. Y no le echan los cabrones para allá. Y no me entran. Tienes un quinqué aquí con el cuarto alumbra. Un mosquito. Sí, ese es tu mosquitero. Esta es la cama. Y ahí tengo la Virgen de Caridad. La Virgen de la Caridad. ¿Eres creyente? Más o menos. ¿Tú crees cuando te conviene? ¿Sabes por qué? La tengo ahí, porque yo me la encontré botada. ¿Te la encontraste botada? Hace muchos años que me la encontré botada. Detrás de La Habana de la revista existen muchas realidades que nadie cuenta. En los sótanos y pisos destruidos de un antiguo edificio de lujo, muchas personas viven sin luz, sin agua y sin gas. Buenas mi gente, sean bienvenidos nuevamente a mi canal J-Sound TV. Para nadie es un secreto la grave situación económica que hay en Cuba. Hay muchas personas en Cuba que no tienen casa y vamos a estar visitando una persona que vive en un sótano de un edificio abandonado para que me comente cómo es la vida ahí. Nos encontramos específicamente aquí en Playa, vamos a llamarlo. Este es el edificio, el famoso edificio Río Mar. Y esa persona vive aquí, en el sótano. ¡Miguelito! ¡Miguelito! Bueno, mi gente, ya estamos aquí adentro. Déjenme encender la luz, porque aquí, como pueden ver, es un garaje que está totalmente destruido. Cuéntame un poco de este lugar, háblame un poco. ¿Esto qué era aquí? ¿Un antiguo garaje? Aquí en el garaje sí que eran de los rusos. ¿Este era un garaje de los rusos? Y de los rusos se fueron de aquí. Quedó todo esto aquí derecho. Pero mira, aquí hay como, fíjense. Eso era, antes era eso era ¿cómo se llama eso? El elevador, ¿no? Esto es el elevador. Sí. Ajá. Y eso era como un fogón que tenían ellos ahí. Ya, como una especie de chimenea. ¿Y para acá qué es lo que hay como tal? Todo esto eran los parqueos. Ah, estos eran los parqueos del famoso edificio Río Mar. Sí, aquí abajo eran todos los parqueos. Ya, veo que hay bastantes filtraciones de agua por allá. Sí, todo eso es la filtración de eso, los fluviales de las casas que están arriba. Sí, Que pasa que están todos desfondados ahí y por eso que existe todo eso ahí. ya. ¿Sí? Entonces, esto era el antiguo parqueo como tal del edificio. Así, de todos los rusos. Todo esto era el parqueo. Ya. ¿Desde cuándo tú vives aquí más o menos? Háblame un poco de eso. ¿Cómo llegas aquí? Desde mucho antes de la COVID. ¿Desde antes del COVID tú estás viviendo aquí? Sí. ¿Y cuando tú llegaste acá vivías aquí? Esto lo cogió este Cubanacán Ajá. para repararlo. Y ellos me dieron una carta a mí. Sí. Una carta para... Dije, bueno, y entonces el preceptor me llevó allí para la unidad y me dijo, bueno, entonces, dice, quédate viviendo ahí Claro. para que no pase el trabajo. Claro. Entonces Cubanacán me dio a mí una carta que yo iba a vivir aquí bajo mi responsabilidad. Sí, claro, pero si pasaba algo no fuera culpa de ellos. Sí. No, pero Ya. esto tiene una potencia grandísima. ¿El lugar ese? Sí, mira las columnas que tiene. Sí, como que no hay peligro de que se caiga actualmente. No, aquí está en el peligro. Ya, porque veo que aquí como tal, como te das cuenta, está rota como tal. Esas son las antiguas tuberías sanitarias. Las antiguas tuberías. ¿Y desde cuándo este lugar así está como tal así deshabitado? Hace muchos años. Pues, los rusos se fueron, pero los rusos se fueron, sí, pero para no sé dónde, para Guanabacoa, no sé, algún lugar de esos. Sí, como que este edificio se abandonó. Que todo no lo repararon y se sentían mal aquí ya. Claro, porque yo me di cuenta de una cosa, o sea, el único lugar que está habitado como tal es el centro. Y este lado de aquí, como tal, está... Los que viven ahí arriba, Ya, ajá. le han querido dar seguro en un lugar que a ellos no les gustan y no se han querido ir de ahí. Ya, los que viven arriba no se han querido ir de ahí como tal. No se han querido ir porque lo han querido dar en un lugar, ¿cómo se llama eso? Mi corriada. Sí, y no, que se quedan ahí porque llevan muchos años ahí Claro. y no se han querido ir de ahí. Háblame un poco, ¿cómo estaba esto cuando llegaste? Cuando llegué, cuando llegué esto estaba aquí. Lleno completo, era un basurero. Basurero, ¿no? Ahí eso estaba unos tíos de basura ahí. Entonces la jefa de... Ahí estaba lleno de basura. Todo eso y lo pasé todo para allá. Y me dijo la jefa, yo limpio un poco de aquí. Y ya se lo limpié eso, ya. Más o menos limpiado aquí, porque bueno, yo solito. Claro. Y ella me dijo, limpia eso poco a poco y tira la basura para allá. Para que allá afuera no se vea... Sí, para que afuera no se vea, como hay luz. Ajá. Todo eso lo limpié. Ya. Háblanos un poco, tú tienes aquí iluminación eléctrica, cuéntanos un poco. La quitaron por la humedad. ¿La quitaron? Sí, aquí antes había electricidad, pero la quitaron por la humedad, eso la quitaron. Sí, porque no está agua baja por aquí como tal. ¿Y cómo tú te alumbras? Yo me alumbro ahí con... ¿Me puedes mostrar? Un farol. ¿Me puedes mostrar? Sí. Vamos a entrar a ver. Esta es la entrada, porque veo que has cercado aquí y has hecho tu caseta aquí, tranquilo. Esto lo cerqué yo. ¿Eso lo sacaste tú? Esto estaba abierto todo completo. Completo. Ya, mira aquí, tú esto lo cercaste tú buscando cosas aquí mismo en el edificio. Tú sí, Buscando cosas en el edificio lo cercaste. tú eso lo cerqué yo. Busqué la cerca por ahí. Ven. Yo me alumbro con esto. ¿Con un quinqué? ¿Me lo vi?
Ah, sí, tienes un quinqué aquí con el cuarto alumbra. Sí, Ya. Y aquí coges tu agua, que el agua la cargas allá donde te estaba mostrando. Sí, yo cargo el agua ahí donde me dice cargando el agua, y en la pila yo lo cargo el agua. ¿Y dónde cocinas como tal? Allí yo cocino con leña. Ya, y tú trabajas normal aquí o sea, en recoger botellas y eso. Sí, Sí, como con leña aquí. ¿Dónde cocinas con la leña? mira aquí. Esta es la cocina mía, ¿eh? Ah, esta es la cocina como tal. Ten cuidado. Esto es fácil. Mira. Mira la cocina mía aquí. Esa es la cocina. Ah, ya, esta es la cocina como tal. Ahí meto la leña Ya, ajá. y prendo ella. Ya, metes tu Y leña ahí aquí. pongo la y pones olla. ¿Y qué cocinas aquí? ¿Arroz y eso? Sí. ¿Y Ahí- sale ahí- buena la comida? Y hago frijoles, Si le traes un paquete de pollo un día aquí, cocinamos. ¿Eh? Si le traes un paquete un día aquí, cocinamos de pollo. Ah, Si le traes un paquete de pollo en estos días para cocinar aquí. sí, ¿Y para acá qué hay? Pomos y eso. y la leña que la tengo aquí, ¿no? Claro, ¿y esos pomos los vendes? ¿Esos pomos los vendes? Y la leña, esa leña me la dieron ahí en una casa y me dijo, oye, mira, llévate la leña que tú cocinas con leña. Me la dieron ahí. Pero quería decir, ¿esos pomos tú los vendes? Los pomos se los vendes, le sacas Sí, un yo provecho. se lo llevo allá al cupé, pero el cupé está parado ahora, no están, tú sabes que está, como está la cosa mala ahora. Claro. El aceite no está bajando y eso. Sí, es un problema. Pero bueno, entonces, llevas años viviendo aquí como tal. Sí, años, Has hecho una vida aquí por completo entonces. Has hecho una vida aquí tú prácticamente. he hecho mi vida aquí. ¿Y te sientes contento de estar aquí? Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora no estaba tenía contento. problema, aquí en el edificio todo el mundo me quiere. Sí, yo pregunté por ti, Miguelito, bueno, se llama Miguelito, me dijeron. Sí, el segundo del edificio me viene, Miguel. ¿Y qué te hizo venir aquí? Háblame un poco, o sea, ¿cómo tú decidiste venir aquí como tal? Vine porque yo vivía en Siboney antes. En Siboney, el reparto de Siboney, ya. Y entonces yo tengo dirección de allí y la mujer mía falleció y el hijo cogió la casa? La hija no... No la quería, ya. No iba. Y ya, y vine para la calle, y vine para aquí, me metí. ¿Y cómo aquí. descubriste el edificio? Háblame un poco de eso. Porque yo antes vivía en el Vedado. Yo siempre venía aquí a la tienda, a la puntilla y eso, y ya. Vivía así. Y fue Ya, como sí, viviste el edificio y viste potencial para vivir como Sí, tal. bueno, eso estaba lleno ahí de arena y todo. ¿De arena? De todo, cuando el mar se botaba aquí. Sí. Todo eso estaba lleno de arena, todo ¿Y sucio. tú lo recogiste? Y fue, limpié todo eso. Todo eso lo limpié yo. Todo eso poco a Y poco. para que eso está lleno de agua así, de humedad así. Sí, esos son los fluviales. ¿Los qué? Los fluviales de las viviendas de arriba. Ah, Sí, que están todas desfondadas. o sea, las viviendas de arriba no tienen fondo. No, sí, no. Todo eso va. Que tienen salidero para abajo. Ya, todas esas viviendas tienen salida para abajo como tal. Sí. Todo eso tienen salidero y eso. Y más cuando hoy que es día de agua. Sí, claro, porque ayer llovió. Ayer llovió como tal. No, y que hoy es día de agua. Ya. Y hoy no es fácil. Mira, mañana ya es menos el agua. Porque mañana no es día de agua. Aquí el agua es un día sí, un día no. Ven acá, y aquí no hay ratones, Ratones, sí, hay muchos ratones. pero te llegan a la casa. No, pues yo no dice que yo estoy quitando los palos ahí, pero ¿por qué? Para que no me entren para adentro. Ah, por eso tú tienes como las baterías de carro aquí, ven para acá, para mostrar. Yo vi que aquí tú tienes como unas baterías de carro en el piso, eso es para los ratones. Sí, es para que no me entren. Y no las has hecho, ¿y por qué no las has echado veneno aquí? Yo tengo eso ahí para que no me entren. Porque ellos a veces se me colaban por abajo. Y esto yo lo pongo ahí. Todo esto, yo lo pongo aquí. Y otro palo aquí abajo, cierro Ajá. aquí. Pongo esto aquí. Y no le echan los ratones para allá. Y no me entran. Pongo esto así. ¿Entiendes? Y ya como yo cierro ya y me quedo cerrado. Y otro aquí arriba. Claro. Pues porque ellos brincan. Sí, los ratones brincan. Pero hay ratones, solamente ratones, Urbano, cuéntame qué es lo que hay aquí. Sí. Solamente ratones es el único animal que hay aquí peligroso, sí. Sí, esos son los únicos, las ratas nomás. Si tú sabes que las ratas, Sí, las garas se cuelan en cualquier lado. en cualquier lado. Ellos ven que yo tengo todo cerrado. Claro. ¿Y esto aquí qué es? Es eso, para que la gente no me pase. Pues ya, no, sí, pues- como que es un perímetro establecido para que no entre nadie. Sí. Y aparte de ti, más personas viviendo aquí en este edificio. Por allá arriba. un piso. Vive una gente, pero eso es por allá, por la escalera que viven arriba. En los últimos pisos de Yo arriba. he visto uno subiendo por aquí, por el elevador viejo ese, para arriba. Pero ¿Por no- ahí? Sí. ¿Por dónde? Por ahí, por el elevador ver, viejo, yo lo he muéstrame. visto subiendo. Mi gente, andamos con esto para poder, porque aquí Mira, hay yo muy lo poca he visto subiendo iluminación. por ahí, pero él no está aquí, no está aquí. Él se va para Guanabacoa a recoger. O sea, ¿subiendo por ahí? Él sube por ahí, pero ¿cómo va a subir por él ahí? se fue por la mañana. Porque cargado de cables, porque él recoge cables viejos aquí y los vende por allá por Guanabacoa. Ah, ya, porque los cables se venden.
Y él recoge cable por aquí y se va. Él se fue por la mañana, pero yo lo vi cuando se fue. Ya Y entiendo. Y Ya. él viene seguro mañana o por la noche. ¿Y tú cocinas todos los días como tal o compras comida? Yo cocino todos los días. ¿Todos los días? Sí. ¿Con la leña? ¿Cocina bien la leña? Con la leña, tú sabes no vende con leña ahí. Sí, porque mira, ahí tenías un horno natural ahí. Miraron, no lo aprovechaste, miren. Aquí hay como una especie de horno, fíjense. Sí. No, pero ahí no. No sé si No, pueden pero ver a la distancia. yo tengo una cocina aquí. Sí, yo sé, me mostraste ahí la cocina. Quería preguntar, ¿por qué no te metiste del centro? Porque hay apartamentos abandonados en la parte central. Él una vez me dio, el segundo del edificio me dio, Hay hay un primer, farmacia. hay un primer apartamento arriba, subiendo por la escalera. Y me dijo, y yo le dije, no, yo me quedo aquí. Ya, porque ahora gracias a tu infraestructura Y aquí. ya de ahí me quedé aquí. ¿Y no hay muchos mosquitos aquí? Y yo tengo mosquitero. Sí, ¿tú tienes un mosquitero ahí? Coño, qué bueno, mi hermano, pero verdaderamente es increíble cómo has logrado hacer una vida aquí como tal. Sí. Vamos a entrar un momentico, vamos a mostrar un poquitico para terminar ya. Vamos a volver a entrar para mostrarles ahí más o menos. Que es una muestra como el cubano inventa para poder... Mira, ahí tengo el mosquitero, porque hay muchos mosquitos. Sí, ese es tu mosquitero. Esta es la cama. Sí. Ya entiendo ya. Ya entiendo. ¿Y te gusta Silvio Rodríguez? Que veo que tienes ahí algo de Silvio Rodríguez. ¿Te gusta Silvio Rodríguez? Que veo que Lo tengo ahí. tienes... ¿Te gusta? Vamos a ver. Lo tengo ahí. ¿Y no escuchas su música? ¿No tienes radio aquí? No, porque no tengo corriente aquí. ¿Cómo? Y ahí tengo la Virgen de Caridad. La Virgen de la Caridad. Mira. ¿Y eres creyente? ¿Eres creyente? Más o menos. Más o menos. ¿Tú crees cuando te conviene? Sí, ¿sabes por qué? La tengo ahí, porque yo me la encontré botada. ¿Te la costaste botada? Hace muchos años que me la encontré botada. Y ya para que no se quedara botada, vengo y la mantengo ahí con flores. Claro. Y esto, lo otro. ¿Me entiendes? Claro. Ya entiendo. De hecho, su menudito aquí, el menudito aquí se lo he hecho. Sí, le echas tu menudito aquí para... Sí. Ya que aquí los tiene. Sí, claro. Claro, eso es para que te dé suerte y eso. Y los tengo ahí, le pongo flores. Ahora el viernes yo le pongo las flores, los viernes, los lunes. Si se te diera la posibilidad que te dieran una casa, en algún edificio te fueras aquí, Bueno, sí, un poquito mejor. claro, sí te fueras. Pero estás contento aquí como tal. Estoy contento aquí hasta ahora. Hasta ahora estás contento. Y yo hago jardines, ¿ves? Mira. Ah, ¿tienes aquí? Sí, los jardines, yo tengo las herramientas ahí, la carretilla. Yo limpio jardines por ahí, que me vienen a llamar, Miguel, anda a la casa a limpiarme el patio. Un placer haber compartido conmigo. Ay, Bueno, mi gente, ya se pudieron dar cuenta de la peculiar historia que estábamos viendo del señor que vive hace más de 3 años, desde antes del COVID. Estamos en 2024 y tengamos en cuenta que el COVID empezó en el 2020. Ahora quiero subir a los pisos posteriores y poder mostrarles las piscinas como tal. Unas piscinas abandonadas, unas piscinas del tiempo del capitalismo, que era un lujo. Este edificio era un lujo, así que acompáñenme. Fíjense, como se pueden dar cuenta, ahí podemos ver varios pullovers, varias habas. Si nos acercamos para acá, pueden notar que ahí vive alguien. Vamos a tocar la puerta a ver si sale. Vamos a ver. Buenas. Vamos de nuevo para abajo. ¡Ay! Fíjense. No, porque la puerta era así como... parecía de madera y no es una casa como tal. ¿Entiendes? Parece que hay personas que están viviendo ahí como tal. Específicamente en esa parte. También me parece que hay personas que vienen como que a esconder... no sé, dinero o algo. Inclusive habían personas preguntando cómo podían acceder a los pisos de este lado. El señor que nosotros estábamos hablando vive unos metros más para allá. Ahora mismo nos percatamos que hay personas que están en esos pisos, no sé cómo subieron. Vamos a seguir adentrándonos dentro del edificio como tal. Esto es las antiguas piscinas del condominio, en las cuales esta era la piscina de los adultos como tal. La del lado acá era la piscina de los niños. Esta era la piscina de los niños. Exactamente. Aquí, en el momento que este edificio era un edificio claramente de gente de dinero, hay un encargado, el cual se encargaba de las piscinas y los niños, es bajita, venían, se bañaban con los padres y cuando dejaban a los niños o inclusive se podían meter aquí después para bañarse, para pasar una buena estadía. Fíjense, miren la vista que hay acá. Un edificio literalmente que era de personas adineradas, un edificio que tenía todas las condiciones de un edificio del primer mundo. Claramente, en ese tiempo Cuba era un país capitalista, inclusive los apartamentos se hacían a pedido. Tú pedías el apartamento como tú querías. Déjame ver si averiguo cómo se puede entrar ahí porque sentí voces, estaba sintiendo algunas voces. Balcón, esto ahí ellos ponen hasta una cortina, ellos ponen una cortina ahí, entonces duermen aquí en aquel lugar donde están todas las cabinas. Ahí duerme de gente de noche. Claro, y aquí abajo, mira, aquí abajo, hay una especie de un cuarto que era electricidad antes.
Ajá. Hay una pila de vagabundos ahí. Y por ahí para allá por la costa hay unos refugios que también vive gente. Ya, entonces, ¿pero qué tipo de gente duerme ahí? Háblame un poco. Esas son gente que no tienen casa, veo. Y los que están aquí, viviendo aquí. Y cocinan aquí y hacen de todo aquí. Sí, porque el señor se tiene leña, bro. Explícame ahí más o menos cómo es la vuelta. Ten cuidado ahí con la bicicleta. Explícame. Porque un día subí aquí y le estoy diciendo que aquí había gente arriba, porque yo veía maleta, ropa. Ah, compadre, hay una pila de gente que duerme aquí, igual que en los huecos estos ahí a la costa también. Ustedes, esta gente son. Bueno, aquí en este lado aquí, Ajá. ellos duermen ahí. Ya. Y pueden entrar por ahí. Sí, pero esto está cayéndose como tal, mira. Literalmente está. Es un peligro bastante complicado. Por ahí tú puedes coger, viste cómo es, ahí hay Ajá. una reja Sí. que se sube para arriba. ¿Entendiste? Lo que tienes que tener cuidado aquí al coger esto aquí porque te puede caer una piedra. Cualquier historia. Ese hombre que está ahí parece. No, parece que esto ahí los que hay son judas. Porque aquí esos dos apartamentos están abandonados, esos ahí. No, abajo sí, pero todo Estos dos, no, estos dos están abandonados. ¿Esto de aquí? Estos Aquí dos. abajo, este de aquí. Este primer aquí piso. no, Ese está abandonado. Estos dos aquí y esto aquí está abandonado. Tú puedes entrar normal por ahí. Abandonado, sí. Totalmente. Ya, para allá se está habitado como tal. Sí, todo eso por ahí ¿Y en va qué arriba. año se abandonó este edificio como tal? Porque tengo entendido. No sé hacer. ¿No te acuerdas? No puedo decirte porque eso es muy chamaco. Esto hace años. Claro. ¿A qué te puedo engañar? Sí, tiene muchos años como tal. Ya sé. Porque un día subí aquí y había una puerta soldada, pero recuerdo que por aquí yo veía gente paginando esos pasillos. Porque se suben por los antiguos elevadores que habían, ¿viste? Ah, se encaraman por los huecos de los elevadores. El señor de abajo me comentaba que por los huecos de los elevadores se encaramaban. Se encaramaban. Pero se están tan locos. Loco, claro que es loco. ¿Qué más? Dios mío. Bueno, mi gente, esto es la representación de que cuando cuando algo se deja destruir, es imposible recuperarlo. Este edificio algún día va a desaparecer, las piscinas desaparecerán, algún día se caerá, algún día no va a más. Pero va a quedar este video como recuerdo de lo que fue este lugar. Un magnífico edificio, les voy a dejar fotos abajo para que vean cómo era. Un magnífico edificio de apartamentos, inclusive donde estaba el estudio de Pablo Milanés, que estaba aquí. Pablo Milanés cantaba en el primer piso, voy a entrar ahora a mostrárselo. Un edificio de la clase alta cubana que simplemente se dejó abandonar. El Estado se marchó, algunas personas se quedaron, otros se fueron y es bastante complicado. Pero vamos a seguir el video. Acompáñenme. No se olviden de suscribirse para así poder seguir haciéndoles contenido. Continúen conmigo, mi gente. Fíjense lo amplia que estaba. Un lugar bastante amplio. Aquí hay agua estancada claramente cada vez que llueve. Cuando el mar penetra, toda esa agua viene para acá. Y abajo de mí está el sótano, como les decía, fíjense. Estos son como los antiguos respiraderos. Ahí habían tuberías que ya no están ya. Y ahí les voy a mostrar una foto de la piscina antes. Lo que estaba era como por donde tú bajabas, como el tobogán, ¿no era? Las escaleras para bajar de la piscina estaban para acá. Miren esto. Ya ahora vamos a entrar como tal a la parte habitada, a la parte donde todavía viven personas, que hay un apartamento abandonado y que se los quiero mostrar, para que vean cómo es por dentro. Así que acompáñenme. Vamos para arriba. Tienes que subir por el lado. O sea, entrar por el centro. Entras por. A ver, deja explicar todo. Ubícame ahí. Ven para acá. A ver, dime cómo es la vuelta. No, si ubicas ahí. Oh, no, mira. Espérame. Ubícame. Me equivoco. Escúchame, mira. Cogiste por allá atrás, Ajá. por el murito ese para allá arriba. Ujú. Cogiste. Y al final, después de la piscina, Sí. ¿me entiendes? Vas a encontrar una escalera. Ah, hasta el final de acá. Al final del lado de allá, vas a encontrar una escalera. Y en esa escalera, sube para allá arriba hasta el cuarto piso. Y por aquí no habrá entrada, más fácil. Sí, pero por la otra entrada tienes que brincar. Es por los elevadores. Es por ¿Y tú te has metido por ahí? ¿Eh? ¿Tú te has metido por ahí? Claro, me he metido por ahí, no es la flaquencia. Pero ¿cómo tú entras ahí? O sea, tú te metes por el hueco del elevador para arriba. Explícame un poco. O sea, tú le entras por el hueco del elevador para arriba así. A ver, no. Baja aquí. Ajá. Baja aquí. Ajá. Ahí hay un elevador. Sí, yo lo vi que está hueco. Yo entré. Ya. Sube para arriba y estás en el primer Pero piso. escalando. Claro, mijo, ¿cómo vas a subir? Dale, gracias. No, otro día voy. Bueno, mi gente, está muy complicado poder subir para el primer piso porque hay que escalar. Díganme algo. Vamos entonces a mostrarle como tal lo que es
la parte está acá, el centro, la parte habitada, donde todavía viven personas, viven algunas familias. Vamos a mostrarles rápido un apartamento por dentro para que vean cómo eran y así terminarles el video. Vengan para acá. Río Mar. Fíjense cómo está por dentro. Esto aquí tengo entendido que eran los estudios de Pablo Milanés. Y para acá está la escalera. Aquí hay una especie de farmacia que dice uso obligatorio del nasobuco para entrar a la farmacia, gracias. Y por aquí están los antiguos elevadores, que ya están totalmente, déjenme encender la luz porque hay mucha oscuridad aquí. Esta luz está buena, ¿viste eso? Aquí están los antiguos elevadores de la marca Webhouse, o sea, una marca bastante antigua, pero están totalmente destruidos. Fíjense, están en desuso y para acá igual. Los elevadores están en desuso igual. Miren, para acá parece que hay alguien viviendo porque veo que está tapado como tal, que eso no estaba así antes. Vamos a mostrarles un poquito el primer apartamento. Quiero mostrarles cómo es que es un apartamento abandonado aquí, mi gente. Para que tengan una idea, fíjense. Vamos para arriba. Toda esta parte aquí está habitada. O sea, esto aquí está habitado. Para acá me parece que está abandonado. Esto es un closet, parece. No estoy seguro. Esto parece un closet acá, pero es un apartamento. Es un apartamento, es una entrada. Sí, esto es como una entrada del apartamento. Y para acá nos encontramos como tal. Buenas. Fíjense, un apartamento abandonado por dentro. Aquí claramente podemos notar que hay personas que vienen, porque hay libros allá, hay personas que vienen a convivir aquí como tal. Y miren la vista. Les voy a poner una foto en pantalla de cuando esto era un edificio decente, para que vean la piscina cuando estaba llena como era, y se den cuenta de la destrucción que hay en este edificio. Algo insólito. Mi gente, en fin, ya vieron cómo está esto aquí. ¿Qué decirles? Díganme qué les parece. Díganme si en sus países hay edificios como este, así abandonados como tal. Les invito a suscribirse a mi canal Jaysan TV para así seguir haciéndoles contenido. Y nos vemos en un próximo video. Ya saben. Nos vemos. Chao, mi gente.